temas de esta mañana, las repercusiones en el ámbito universitario por la media sanción del presupuesto para el año próximo en el ámbito nacional, que estableció la asignación de 1.028 millones de pesos extras para las universidades nacionales, pero para ser distribuidos solamente entre 22 de esas universidades. Ayer habíamos referido aquí en el programa a una crónica que traía el diario Clarín sobre la parte del debate en que se había tratado este tema y que se había dado en la madrugada de ayer en la Cámara de Diputados, en la que había referencia a la intervención del presidente de la Comisión de Educación, José Luis Ricardo, sobre este punto. La postura esgrimida por Ricardo y aprobado y apoyado por otros legisladores fue finalmente derrotada en el recinto. He referido también a las reacciones que en este sentido ha tenido, por ejemplo, la ADU aquí en San Luis y a la postura de la CONADU sobre esta cuestión. Y también de la CONADU histórica, con algunos de cuyos dirigentes habíamos hablado nosotros en los días previos. El diputado José Luis Ricardo. Buen día, Ricardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. ¿Cómo estás? ¿Vos cómo están ustedes? ¿Qué cree usted que va a pasar finalmente con esta disposición que se votó en la Cámara de Diputados? ¿Cree usted que habrá posibilidad de modificarla en Senado? Bueno, la verdad que sí, siempre esperamos que en un sistema bicameral que tiene el sentido de poder modificar y mejorar, digamos, la sanción de las leyes que tienen media sanción en una de las cámaras, se puede hacer, pero la verdad que, digamos, como esto ha sido el resultado, diría, casi de condiciones políticas de los bloques, digamos, opositores, algunos bloques opositores, que fue el bloque de Massa y el bloque de Bocio, la verdad que no puedo predecir qué puede pasar, solo puedo dar fe de lo que podemos hacer nosotros en nuestro rol de diputados, pero por supuesto que esta discusión pública es a ese efecto, a que, digamos, un paso tan importante como el que se había dado, es decir, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para las universidades nacionales, había estado muy cerca del propuesto por el propio Consejo Interuniversitario Nacional, donde están las 56 universidades, de las cuales la mayoría son, podríamos decir, no afines al gobierno. O sea que cuando se mandó el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, que hubo mucho trabajo conjunto, elevó lo que se llama la planilla A, que es la distribución de presupuesto para las universidades, que sumaba más de 75.000 millones de pesos. Por supuesto no era todo lo que pedían las universidades, pero es la primera vez que había estado tan cerca un presupuesto universitario de lo que, enviado por el Poder Ejecutivo, de lo que el propio sistema pedía. Incluso fue más del 40% de aumento nominal respecto del año pasado. Más allá de la discusión que eso generaba y el debate, incluso había habido partidas muy importantes incorporadas, como 500 nuevos millones de pesos a la finalidad de ciencia y técnica de las universidades, no del ministerio, de las propias universidades. Pero cuando sobre el final del trabajo de la Comisión de Presupuesto, a la que no pertenezco, por supuesto, pero sí a través de otros legisladores de nuestro bloque estamos en contacto, se agrega como condición de una negociación política y para votar el presupuesto de otros bloques, del cual excluyo al Frente para la Victoria porque no fue una condición puesta por el Frente para la Victoria, incorporar esta nueva planilla para algunas universidades, que son 21 universidades, son 1.028 millones y algunos pesos más, distribuida, digamos, arbitrariamente o discrecionalmente, sin ningún criterio que respete las pautas que el propio SIN se viene dando desde muchos años. Entonces, la verdad que eso no lo podemos convalidar, no porque no sea una buena noticia tener 1.028 millones más en el sistema, eso la verdad que, sino que lo que no pueden quedar son las 34, y sin razón, 34 universidades restantes, de 35 en realidad, que tienen necesidades iguales o mayores a todas las que, seguramente a todas las que aparecen en la lista,
muchas de ellas muy importantes, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Luis, tanto Cuyo, Buenos Aires, Nordeste, Río Cuarto, Sur y otras más. Ninguna de las de San Luis, por cierto, participó de esa lista de las beneficiadas a último momento, porque este dictamen en realidad apareció prácticamente sobre el día lunes a la tarde, el lunes previo a la sanción estoy hablando del lunes de esta semana, ¿no? Ahora, está bien, usted me explica que hubo razones políticas y que es fruto de las negociaciones, esta disposición cuestionada es fruto de las negociaciones políticas para obtener el apoyo de Bosio y del sector de Massa para la sanción del presupuesto en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué explicación le dieron a usted cuando advirtió al titular de la Comisión de Presupuesto del lobby de universidades que venían precisamente en la búsqueda de más recursos al margen de lo acordado por los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional? No, yo hice dos cosas. Primero, como digo, como no participo de las reuniones de la Comisión de Presupuesto, al tener conocimiento de esto, lo primero que hice es advertir que esto, digamos, desvirtuaba y deslegitimaba no solo, digamos, un largo trabajo de las universidades que hace a la calidad institucional, es decir, la distribución que se da al sistema y acuerda en función del modelo de pautas que tiene muchas variables y todas ellas muy objetivas para que realmente sea justa la distribución, sino que además que iba a ser en el recinto una propuesta diferente para que eso se reparara. Eso es lo que corresponde a quien pertenece a un bloque político. Yo pertenezco al bloque de la coalición parlamentaria de gobierno y por supuesto no me lo advertí, elaboré la propuesta, elaboré no solo una propuesta, sino más de una propuesta, pero cuando digo que hubo negativa de los bloques, incluso la propuesta tuvo, digamos, una acogida muy importante dentro del propio bloque. También lo hablamos con Marcos Labaña del bloque Frente Renovador. Iba a ser apoyada por el Frente para la Victoria. Quien, digamos, tuvo realmente mucho más inflexible fue el bloque del PJ de Bosio, y como el bloque de Massa y el bloque de Bosio, podríamos decir, trabajan en tándem, si bien no son el mismo bloque, pero trabajan en tándem. Cuando uno no aceptó, el otro no aceptó, y la propuesta había dos. Era una propuesta de máxima, que era incorporar, cuya planilla la elaboramos en el día con un criterio absolutamente inobjetable, que es incorporar 800 millones de pesos más, ampliar el crédito que el artículo 12 le daba al jefe de gabinete para asignarle los 1.028 millones de pesos a esas 21 universidades, ampliarlo a 1.828 millones de pesos, o sea, 800 millones de pesos más para ser incorporados para incorporar las 35 universidades que habían quedado afuera y distribuirlo con un criterio, digamos, el mismo criterio con que el Poder Ejecutivo Nacional y el SIN elevaron la planilla. Así que eso es una cuestión inobjetable. Hubo una segunda propuesta absolutamente transparente también, que era que se facultara al jefe de gabinete de ministros para que junto con el Ministerio de Educación realizaran las asignaciones presupuestarias adicionales a fin de atender las necesidades que surgieran de las 34 universidades nacionales, 35, perdón, no comprendidas en esa asignación especial de la planilla que estamos hablando, es decir, que no estuvieran dentro de las 21 beneficiadas por la planilla adicional. Pero bueno, eso no se consideró y bueno, hubo una votación y se perdió. No, la verdad que como es la incorporación de un párrafo al artículo, no se aceptó la incorporación de ese párrafo al artículo 12, es decir, todo el presupuesto nacional está en el artículo 12 del presupuesto universitario. La parte buena, por así decir, y la parte que no compartimos. La parte buena es la planilla A, que es la que aceptaba, digamos, todo el sistema. Al no incorporarse ese párrafo, se pone a votación. Vos sabés que el presupuesto se vota en general. Sí.
y la votación tiene tiene 87 artículos del presupuesto. En general, por supuesto, estamos todos de acuerdo que la Nación tenga presupuesto, y después viene la votación en particular, donde cada uno ve si le gusta un artículo. Ahora, en ese artículo, por supuesto, yo me adelanté que me iba a abstener porque no podía convalidar esa distribución arbitraria, y así lo hicieron muchos legisladores también de mi propio bloque, más de 20, casi 30 legisladores, que es una suma muy importante, se abstuvo de votar ese artículo. Ahora, los otros días, aquí en Radio Universidad se difundieron declaraciones suyas en las que usted negó acusaciones formuladas desde distintos sectores, sobre todo los sectores gremiales, que vienen insistiendo en que hay un desfinanciamiento del sistema universitario. La pregunta de nuevo tiene que ver porque en la página de la CONADU se puede leer un informe de uno de sus institutos de estudio y capacitación que hace un análisis del presupuesto. La directora de ese instituto, que se llama Yamile Sokolowski, dice en la página de CONADU que estas partidas esta partida de 1.028 millones distribuidas de manera arbitraria sobre 21 de las 56 universidades, dice que no puede sino agravar la crisis a la que conduce el actual desfinanciamiento del sistema universitario, sumando al ajuste presupuestario un ejercicio discrecional e injustificable de autoridad. Siguen insistiendo en que hay desfinanciamiento. También lo ha hecho la CONADU Histórica. Nosotros hemos entrevistado a uno de los secretarios de la CONADU Histórica anteayer, y él insistía en que más allá de que se dijera de que se habían voltado, de que se habían incluido finalmente en el presupuesto más recursos de los que, por estos 1.028 millones, más recursos que los que inicialmente estaban previstos para el sistema universitario, había desfinanciamiento del sistema. Bueno, la verdad que sobre la incorporación de la nueva lista, ya di mi opinión, fue el primero, lo hice desde el oficialismo, y lo voy a seguir haciendo, es decir, esto no termina acá, pero separemos las cosas. El presupuesto que eleva el Poder Ejecutivo, como dije, tiene un aumento de más del 40% respecto del año pasado, más una importante incorporación de financiamiento en becas, y tiene la incorporación de una partida que hace 20 años, y vos lo sabés muy bien, todos lo sabemos muy bien, hace 20 años que se viene, y mucho más en los últimos 10 años, desfinanciando la función ciencia y técnica de las universidades nacionales. Es decir, el dinero con el que las universidades le financian los grupos de investigación que se inician, grupos chicos, grupos medianos, pero que no están ni en el CONICET, ni pueden aplicar a subsidios de la agencia. Bueno, ese presupuesto era en el año 95 el 3,4% del total del presupuesto universitario. Y hasta el año pasado cayó al 0,3%, 0,34%. Quiere decir que se devaluó 10 veces. Este año se incorporaron 500 millones de pesos, es decir, se multiplicó casi por 11 o por 12 la cantidad, si no por 15 creo, la cantidad de recursos que había hasta el año pasado para esa finalidad. Esos fueron pasos importantes. Y como te digo, el presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo fue el que estuvo más cerca en todos estos años del que elevaron el propio Consejo Interuniversitario Nacional, donde están representadas todas las universidades, y con lo que ello implica. Es decir, están los rectores, pero los rectores representan las voluntades de su universidad y su Consejo Superior y de toda su comunidad. Así que en ese sentido, este presupuesto fue un presupuesto que fue como nunca respetado por el Poder Ejecutivo en relación a lo que quería el propio sistema. Por supuesto que siempre se necesita más. Te diría que fue casi de 75.000, una diferencia de unos 5.000, 6.000 millones de pesos en total entre la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional y la del Poder Ejecutivo. Sí. Después se suman estos 1.028 millones, que por supuesto que si hubieran sido para todo el sistema y distribuidos con las pautas que el propio Consejo Interuniversitario, el propio sistema se da, que son pautas de consenso, de amplísimo consenso, es una buena noticia. La mala noticia, por lo menos de nuestro humilde punto de vista,
es que dos bloques políticos, porque además, quiero decirte, Mario, que cuando hablé con los bloques políticos me dice, si se toca esta planilla, se cae el presupuesto, no votamos el presupuesto. Bueno, vos sabés que cuando vos sos una oposición parlamentaria, como son algunos bloques, el caso de Massa y de Bocio, hay dos formas de ejercer esa oposición, responsablemente o menos responsablemente o irresponsablemente. Es decir, ser opositor no te obliga a imponer condiciones irracionales para la negociación de un presupuesto. Bueno, ahí está la ética política y la convicción que cada bloque tiene de cómo debe hacer las cosas. Nosotros creemos que esto no le hace bien, lo dije en el recinto, lo advertí, expliqué, porque conocemos este sistema muy bien y es lo que podemos aportar a este debate, entre otras cosas. Pero el de financiamiento, yo diría que, digamos, la propuesta del Poder Ejecutivo, lejos de financiar, se trata de acercar mucho más a lo que el propio sistema pide. Ahora, si el sistema no está evaluando, cuando digo el sistema, el Consejo Interuniversitario, no está evaluando bien sus necesidades, es un tema que hay que hablarlo en ese ámbito, pero a mí parece que no, que al contrario. Lo que desvirtúa el consenso es agregar una planilla por afuera. Una planilla donde haya unas universidades que si vos repartiera los 1.028 millones por las pautas propias del sistema, le tocarían 10 veces menos, es decir, una décima parte de lo que le tocó por la planilla de la negociación, ¿me entiendes? Bueno, yo simplemente creo que hay que corregir eso, que va a haber que hacerlo de cualquier manera, es decir, por eso que queríamos darle las herramientas al gobierno, al Ministerio de Educación y a la Jefatura de Gabinete para que pueda atender las necesidades de las 34, que las tienen, por supuesto. Diputado, sí, adelante. Me permite un instante porque después quiero hacerle una pregunta sobre otro tema. 8 de la mañana, 23 minutos, 22 grados 5 décimos la temperatura actual, humedad 30%, viento del sector este a 9 kilómetros por hora. Seguimos en Nada Secreto aquí en Radio Universidad. ¿Sabe que quería preguntarle a propósito de manifestaciones del gobernador de la provincia ayer en un acto aquí en barrios de la ciudad, en que hizo alusión a usted? No sé si usted está informado. No estoy informado porque estuve todo el día, imagínate, estuvimos debatiendo hasta las 6 de la mañana, después me fui a dormir un rato y después con los medios, atendiendo a los medios de prensa. No tengo... El gobernador de la provincia hizo alusión ayer en un acto público a la incorporación en el presupuesto de una norma que en realidad todavía no conocemos exactamente cómo quedó redactada, por la cual la Nación va a tener que atender el fallo de la Corte Suprema del mes de diciembre. Sí, la deuda, digamos, el reclamo del retroactivo de la deuda por el fallo, digamos. Sí. Porque la Nación ¿Usted lo votó? Sí. ¿Usted lo votó? Por supuesto. ¿Y cómo votó? ¿Y cómo voy a votar? A favor voy a votar. Fuimos a pedirle el voto a los otros dos diputados, por José Luis Ricardo y Claudio Poggi. No sé quién... Bueno, me interesa el tema, porque sobre todo porque no he escuchado lo que dice, pero estamos hablando de que San Luis tiene un fallo a favor por un fallo de la Corte Suprema que beneficia a la provincia de San Luis, a Santa Fe y a Córdoba, ¿no? Fallo que le están transfiriendo los fondos regularmente todos los meses. Había un reclamo por una deuda retroactiva, es decir, desde el año que se hizo el reclamo. Sí. Efectivamente, pero bueno, después quisiera saber qué dijo el gobernador para poder responder. Sí, por eso le iba a leer. Dice, fuimos a pedirle el voto a los otros dos diputados, José Ricardo y Claudio Poggi, y nos dijeron que iban a esperar. Este tema no estaba incluido, por eso los legisladores por Santa Fe lo introdujeron y fue rechazado por el presidente de la Cámara. En un momento comenzaron a adherirse diputados que no eran de San Luis, como los hermanos riojanos que se dieron cuenta que tenemos razón, los correntinos, todos los santafesinos, el bloque justicialista, Compromiso Federal, el bloque kirchnerista. Cuando quisieron ver, se había adherido toda una manada. Gracias a los diputados Luquiño, Arena y Bianchi se introdujo la cláusula donde dice que la Nación no nos debe pagar la deuda, dijo el gobernador Puntano. Esa es la versión oficial. Es una verdadera, es una de las mentiras más que de lo que nos acostumbra todos los días el gobernador. Es decir, está, digamos, literalmente, lisa y llanamente mintiendo descaradamente respecto de lo que yo hice. No sé lo que hicieron los demás, voy a hablar por mí.
y hay tres registros muy claros. Primero, antes de que yo hablara, que hiciera mi intervención, conocía el tema en general, es decir, no sabía cuál era la postura de Luzquiño que iba a proponer, es decir, el texto no lo sabía, pero mucho antes de que empezara ese debate y mucho antes que yo hablara sobre el tema universitario y usara la palabra, un periodista de San Luis, ¿no? Sebastián Urbina, me hizo esa pregunta, tiene el registro y me preguntó si iba a apoyar el reclamo de la deuda de San Luis. Y le dije que sí, que por supuesto íbamos a ver cuál era el texto de lo que se planteaba, pero en términos generales, cómo no iba a apoyar que San Luis recuperara su deuda, que además es por un fallo de la Corte Suprema, no es una cosa que lo estamos haciendo por, digamos, caprichosamente, es el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. Segundo, estando en el recinto, hablando de la solución de las universidades nacionales, se acerca Luzquiño, y yo estando junto con Marcos Labaña y el presidente de la Comisión de Presupuesto de mi bloque, Luciano Laspina, se acerca Luzquiño, y le digo en voz alta, frente a todo y frente al presidente de la Comisión de mi bloque, que supuestamente podríamos decir hasta ese momento no lo iban a aprobar, que le iba a apoyar la moción de la recuperación de la deuda de San Luis. Y de eso puede dar fe el propio Luis Luzquiño, que ocurrió en el bloque. Tercera muestra de la mentira de Alberto Rodríguez Sá. Cuando yo hago alusión, cuando yo empiezo a hacer uso de la palabra por el tema universitario, antes de hablar del tema universitario, eso está en el discurso porque está el video, se puede bajar, eso es público, además está pasado por las redes. Antes de hablar del tema universitario, yo hago alusión a dos cosas. Primero, al reconocimiento del gran esfuerzo de lograr llevar un presupuesto a la Cámara con las negociaciones que eso implica. Segundo, celebrar que este presupuesto incorpora una millonada de pesos en obras. Este gobierno, digamos, ha puesto en el presupuesto una millonada de pesos en obras para nuestra provincia. Una millonada, es decir, más de 10.000 millones de pesos en un plan plurianual para la construcción, entre otras cosas, del acueducto del Este y del puente de Quines y otras obras. Millonada, impresionante. Y dije, y además, descanso en la voluntad, bueno, las palabras exactas las podés buscar en el tape, descanso en la voluntad política de poder resolver las acreencias que tiene, es decir, el derecho a cobrar que tiene la provincia de la deuda que tiene la nación para con la provincia. Eso está registrado en el texto, o sea, no solo una prueba material, sino 3 pruebas de que Alberto Rodríguez Sá miente, porque nosotros tenemos bien claro lo que es la disputa política de lo que es los derechos que tiene nuestra provincia, representamos a toda la provincia, y de ninguna manera podríamos habernos negado, hubiera sido absurdo. Y por suerte se llevó a votación, y no se llevó a votación en contra de la voluntad, porque el propio bloque de Cambiemos, a través del presidente de la comisión, Luciano Laspina, cuando se planteó este problema, aceptó que se incorporara en el presupuesto una cláusula, es decir, un párrafo nuevo, no me acuerdo exactamente en qué artículo, un párrafo nuevo donde, digamos, se autoriza al jefe de gabinete de ministros de la Nación a realizar, digamos, las asignaciones para dar cumplimiento al retroactivo de la deuda para con San Luis. Es decir, está facultado el jefe de gabinete, si se sanciona este presupuesto, para eso. O sea, que de esto es testigo Luzquiño, testigo... Bueno, entonces, pero ¿cuál es el alcance? Todo apoyo, por supuesto, positivo. ¿Cuál es el alcance que tiene una disposición de este sentido? Facultar al jefe de gabinete a que... Prácticamente decirle al jefe... El jefe de gabinete tiene la facultad cada vez más acotada. Sí, ahora el 7,5%. 7,5%, vos sabés que antes era total. Sí. Veces, por eso digo, pero eso no significa entonces que le vayan a pagar ahora a San Luis. Le facultan a él que mueva partida para poder cumplir. Bueno, esa es la propuesta que hizo el diputado Luzquiño, digamos, se aprobó la propuesta que hizo el propio diputado Luzquiño. Pero no es que el presupuesto va a decir páguele a San Luis 9.000 millones.
No, dice lo que Luzquiño propuso, que es facúltese al jefe de gabinete. No tengo el texto exacto, no lo tengo. Sí, está bien, pero es la idea. Pagar. No, es la idea también que nos había dado Luzquiño, por eso yo quería saber cuál era el alcance de exigibilidad que tenía. No dice páguese a San Luis, que sería otro texto, es cierto. No dice eso, pero bueno, que lo que quiero decir es que se incorporó. Primero, Alberto Rodríguez Sá nunca me llamó a mí para preguntarme nada, ¿no? Segundo, tampoco me vino ninguno de los diputados del Compromiso Federal a preguntarme eso. No es cierto, es también una mentira que nos hayan consultado. Ocurrió espontáneamente. Que me encontré hablando de la negociación universitaria, de poder dar respuesta a las 34 universidades, parado en el recinto, se acerca Luzquiño, nos saludamos, y yo, antes que él me dijera nada, fue al revés, antes que me dijera nada, le dije, voy a apoyar, si presentás, fue algo así, si presentás apoyo la recuperación de nuestra deuda, le digo, ¿lo vas a presentar? Es decir, ¿se va a hacer una moción o no? Le digo, son declaraciones públicas, preguntándole si esto formaba parte, digamos, del discurso político o realmente iba a ser una propuesta. No, dice, va a ser una propuesta. Ah, bueno, con más razón le digo entonces. Bueno, una cosa así. Diputado, gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Saludos a la audiencia de... Adiós, hasta cualquier momento. José Luis Ricardo, diputado de la Nación, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.